según la programación neurolingüística, uno de los sistemas de representación o la manera en que percibimos las cosas que suceden en el mundo es el sistema visual, en el cual predomina la vista. Se comprenden mejor las cosas a través de gráficos e imágenes. Si estás dentro de este grupo, lo que te voy a explicar ahora te va a resultar muy útil. Los diagramas de flujo. Un diagrama de flujo es una representación gráfica de un algoritmo. O sea, mediante un dibujo modelamos un proceso. Y de esta manera podemos pensarlo, verlo y entenderlo, sin tener que leer el código. Cuando hablo de proceso me refiero al algoritmo completo o a partes del algoritmo. En programas grandes a veces se modelan solo las partes más complejas o algunas funciones particulares. Símbolos. Para armar un diagrama de flujo se usa un conjunto estándar de símbolos que corresponden a figuras geométricas. El óvalo o terminal marca el inicio y el fin de un proceso. El paralelogramo, entrada-salida, leemos datos o imprimimos resultados. El rectángulo, proceso, cualquier operación que cambie algún valor, operaciones aritméticas, de transferencia, asignaciones. El rombo, decisión, representa operaciones lógicas o de comparación y según el resultado de la misma, indica el camino a seguir. Por ejemplo, edad mayor a 18, si la respuesta es sí, imprimo es mayor de edad. Si la respuesta es no, imprimo es menor de edad. La flecha indica en qué sentido van las operaciones. La línea sirve para conectar dos símbolos. El rectángulo con bordes, llamado un proceso, un módulo independiente del que estamos modelando. Puede, por ejemplo, representar una llamada a una función. El círculo, conector, sirve para conectar dos o más entradas a una misma salida dentro de la misma página. El pentágono, otro conector, conecta dos puntos, pero si me tuve que ir a otra página. Ejemplo. Conociendo el nombre, el número de horas trabajadas y el valor hora, calcular el salario bruto y el salario neto del trabajador. Los impuestos a pagar corresponden al 30% del salario bruto. Lo primero que hacemos es marcar el inicio. Empiezo con el óvalo. Tengo que leer el nombre, las horas y el valor hora. Uso un paralelogramo. Nombre, horas y valor hora son tres variables. Ahora hago el cálculo del salario bruto. Mediante un proceso, el rectángulo, a la variable salario bruto le asigno horas por valor hora. Voy a calcular los impuestos para obtener el salario neto. A la variable impuestos le asigno 0,3 por el salario bruto. Y abro otro proceso. A la variable salario neto le asigno salario bruto menos impuestos. Finalmente me queda mostrar los resultados. Así que con un paralelogramo imprimo nombre, salario bruto y salario neto. Y termino el programa o proceso con un óvalo de fin. Este es mi diagrama de flujos de este proceso simple, porque es secuencial. Con práctica, viendo esto, entendemos cómo es el algoritmo o cómo implementarlo. En algunas empresas los analistas arman diagramas como estos y los programadores lo traducen a código. Algo importante, puedo hacer el diagrama de flujo antes de programar. Por ahí me resulta más fácil pensarlo de forma gráfica. O también puedo hacerlo después, para documentar el código, para que lo entienda otro programador. Ejercicio. Calcular el promedio de una serie de números que se ingresan. Se finaliza cuando se ingresa el número 0. Pensamos un poquito. Tenemos que pedir que ingrese un número. Esto es un ciclo. Voy a tener que sumar todos los números y dividirlos por la cantidad de números ingresados. Leo el número. Si es distinto de 0, voy a sumar el número a todos los anteriores y voy a incrementar el número de elementos ingresados. Un contador. Vuelvo a pedir que ingrese un número y repito el ciclo. Si es 0, salgo del ciclo. Hago el cálculo del promedio y muestro resultados. Tengo que tener en cuenta que no puedo dividir por 0. Así que si la cantidad es 0, le tengo que asignar un 1. Vamos a hacer el diagrama.
Con un óvalo marco el inicio. Voy a necesitar una variable contador y una variable de suma. Con un proceso las inicializo en 0. Leo el número, un paralelogramo. Tengo una condición, un rombo, números distintos de 0. Y acá voy a abrir dos caminos. El si es distinto de 0, sumo el número a la variable suma e incremento el contador. Vuelvo a leer el número. Para el camino de número distinto de 0 en no, tengo que hacer el cálculo del promedio. Suma dividido contador. Pero si contador es 0 no se puede hacer. No se puede dividir por 0. Así que voy a contemplar el caso contador igual a 0. Armo un rombo. Si contador es 0, a contador le asigno 1. Y si no, continúo. Voy a unir las dos salidas, la del sí y la del no, con una línea, ya que siguen por el mismo camino. Hago el cálculo, a promedio le asigno suma dividido contador. Imprimo el valor del promedio y termino el proceso. El pseudocódigo del programa, para que comparemos, quedaría así. Creo las variables, inicializo contador y suma en 0, leo número, mientras número sea distinto de 0, le sumo a la variable suma, incremento el contador y vuelvo a leer el número siguiente. Cuando termina el ciclo, porque número es 0, si contador es 0 le asigno 1 para poder hacer la división. Calculo el promedio e imprimo el resultado. Este ejemplo fue más amplio, acá tenemos condiciones y ciclos. Con esto podemos entender un poco mejor los diagramas de flujo. Y para terminar, vamos a hacer un ejercicio mucho más difícil y completo. Armar el diagrama de flujo para un juego en el cual dos participantes intentan acertar un número que piensa el programa. Al comenzar, el juego solicita el nombre de cada participante y la cantidad máxima de ronda. El programa termina cuando algún participante acierta o cuando se alcanza el número máximo de rondas. En cada ronda el programa elige un número del 1 al 10, luego se solicita que cada participante ingrese el número, también entre 1 y 10. Deben compararse ambos números ingresados con el elegido por el programa para ver si alguno de los dos jugadores acertó o ambos. El programa debe indicar qué participante ganó, el que acertó el número elegido por el programa, si empataron porque ambos acertaron el número, o si ambos perdieron porque ninguno acertó el número y se alcanzó el número máximo de rondas. Dato: la función que debemos usar para calcular el número aleatorio entre 1 y 10 es random entre 1 y 10. Acá estamos ante un juego. Lo primero que debemos hacer es cargar los dos nombres y las rondas máximas. Voy a necesitar un contador de rondas. Tengo un ciclo, hasta que alguien acierte o que las rondas superen el máximo. Para esto voy a necesitar una variable booleana que me indique si hubo acierto y un contador de rondas. Inicialmente a hubo acierto le asigno falso y a contador de rondas le asigno 0. Voy a preguntar, ¿hubo acierto es falso y rondas es menor que rondas máxima? Por el sí, calculo el número a adivinar del programa con la función random, se lo asigno a la variable num, tengo una invocación a una función acá. Leo los dos números que ingresan los jugadores, num1 y num2. Comparo, num1 igual a num. Por el sí, hay mínimo un ganador, así que asigno a hubo acierto true. Puede haber ganado el 1, tengo que ver si el 2 también acertó, porque si los dos acertaron, hay empate. Comparo, num2 igual a num. Por el sí imprimo empate, por el no imprimo ganó el 1. Volviendo, si num1 es distinto a num, el 1 no acertó, comparo, num2 igual a num, si son iguales a la variable hubo acierto le asigno true e imprimo ganó el 2. Si no, ninguno de los dos ganó, así que por el no
incremento el contador de rondas. Uno todas estas líneas y vuelvo a evaluar la condición del ciclo. Ya habíamos visto el lado del sí. Nos queda ver el lado del no. Si salió por acá es porque hubo acierto, es true, o porque pasamos las rondas máximas. Comparo, hubo acierto, es true. Si hubo acierto no hago nada, voy al final, porque ya imprimí los resultados. Pero si no hubo acierto quiere decir que ninguno de los dos acertó y se terminaron las rondas. Así que imprimo que perdieron los dos y voy al final. Y así completamos nuestro diagrama. En resumen, en este capítulo vimos los diagramas de flujo. Una herramienta que nos ayuda a representar los algoritmos de una forma gráfica, lo que nos da otra manera de pensarlos y documentarlos. Como toda herramienta, puede ser más o menos útil, según cada caso. A algunas personas les ayuda, a otras les puede parecer una pérdida de tiempo. A mí, a veces me sirve para pensar algoritmos complejos. ¿A vos qué te parece? Te invito a que me lo cuentes en los comentarios. Lo que viene. Para los próximos capítulos tenemos ordenamiento de vectores, búsqueda binaria, árboles. Así que la próxima te voy a traer algunos de estos temas. Nos vemos.